Hola, buenos días. Ahí sí está, con rebote. ¿Cómo está Jonathan y Pia? ¿Me escuchan? Hola, sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Ah, qué bien. Excelente. Ya. Qué raro que no ha llegado más de sus compañeros. Somos tres en realidad. Y habían tres grupos que estaban pidiendo reunión. No sé si ustedes son de alguno, del H, del G y del D. No sé si ustedes serán alguno de ellos, ustedes. Pues a partir por ahí, mientras llegan más compañeros, no sé qué habrá pasado. Algunos de esos grupos o equipos, ¿no? Hola, profe, buenos días. No, yo no ¿Cómo soy de está? ningún grupo. De ningún grupo. Ah, bueno, de los que nombré, espero que sea de alguno, porque si no está un problema. No sé, o sea, de los que nombró, no soy yo. Ya. Eh, no sé si ustedes como equipos tienen alguna consulta de su trabajo para partir y resolver al tiro dudas si tienen alguna. ¿Cómo está Damián? ¿No tienen dudas? Ya, entonces, mientras llegan los de los equipos que tienen las dudas y quieren presentar, eh, voy a empezar con un poco de la materia que tenemos que ver. Ya. En este minuto vamos a pasar a una materia distinta, pero ustedes ya más o menos la han tocado en el trabajo anterior cuando vieron el tema de las isoyetas. ¿Ya? Lo que vamos a empezar a mirar es el trabajo con los datos de precipitación de una estación, o bueno, en realidad varias estaciones, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que se llama como hidrología estadística, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona todo eso y cómo podemos trabajar. Si puedo, voy a presentar una pantalla. Se supone que puedo compartir aquí. Ya, a ver si está compartiendo. Ahí está compartiendo la pantalla. Ya, lo que ocurre es, bueno, la lección 7 que esto está disponible en el aula, por si alguien lo quiere ver después. ¿Ya? Es, vamos a ver la distribución espacial de precipitaciones y las metodologías para la determinación de la precipitación media en el estudio. Ya, lo primero, la parte de distribución espacial ya la hemos conversado, de hecho lo vimos en las primeras clases, en que mirábamos que en algunos lugares, ¿cierto? Llueve una cierta cantidad y en otros llueve distinto, ¿ya? Y eso está afectado por los tipos de precipitación, ¿cierto? Y que los sitios geográficos generaban ciertas diferencias. Y, por ejemplo, llueve más, eh, por ejemplo, en la costa que en los Andes, ¿ya? Entonces eso es normal. Por lo tanto, hay una distribución distinta. ¿Y qué pasa? Cuando uno trabaja en algunos proyectos o en algunos análisis de aguas lluvias, se genera un problema, que era el que tenían ustedes. ¿Cuál es la precipitación que tengo que usar para iniciar el cálculo? Y para ello entonces había que elegir alguna. Y entonces uno dice, ya, yo me quedo con esta estación porque está más cerca. O esta estación porque, no sé, porque me gustó más. Entonces eso es como complicado, ¿ya? Porque podemos quedarnos con el dato de una estación y que no, en realidad no represente toda la cuenca. Imagínense, por ejemplo, la cuenca de la Concagua y nos quedamos con las estaciones de las Salinas, por ejemplo, de que hay aquí en las Salinas en Viña del Mar. Como que es raro, o sea, en Petorca y en San Felipe no llueve de eso, ¿ya? De hecho, tienen condiciones distintas. Entonces, como que no vale. Entonces, hay que decir, tengo que usar varias estaciones. Y el problema entonces cuál es el valor que voy a usar, porque tengo que usar un valor, no uno por estación, sino que cuando yo entro, por ejemplo, en la ecuación racional, uso una intensidad, no uso
una intensidad por estación. Entonces, para ello hay que encontrar entonces un dato que se llama precipitación media en un área de estudio. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Ya? Para ello hay muchos métodos. ¿Ya? Tengo un video que no sé por qué no está en el aula, no lo vi. ¿Ya? Puede que esté en otra página o en otro, voy a revisarlo bien. En el que les nombro la cantidad de tipos de métodos que hay. En ese momento son como 10 o 12. Ya, es una brutalidad y eso que me quedo corto, ¿no? Porque cada vez hay métodos nuevos. Unos que van muy simples como los que vamos a mirar ahora, que son los más tradicionales y fáciles de hacer, en el sentido de que no requiere grandes elementos técnicos, ¿cierto? Ni procesadores para poder trabajar. Hasta otros que está incluido la inteligencia artificial y un montón de modelos bien extraños, ¿cierto? Que ya requieren un conocimiento mucho más profundo, tanto de los modelos estadísticos como de programación. No llegaría a ser. O sea, alguien tiene que ayudarnos a trabajar, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar básicamente con tres métodos porque ya con esto nos da una idea de qué es lo que está pasando. Y de hecho en muchas partes siguen usando solamente estos tres. Los otros son como más bien académicos o para estudios muy profundos porque requieren mucha capacidad para poder trabajar. ¿Ya? Y los métodos son el aritmético, el polígono de Thyssen y el de las isoyetas que ustedes ya miraron en algún minuto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ustedes vieron isoyeta? Bueno, vamos a ver cómo se construye. Bueno, lo primero, aquí este es el típico ejercicio que siempre muestro, porque este es facilito, ya, este está hecho para poder presentarlo, ¿ya? No crean que esto es fácil. Bueno, ustedes ya vieron cómo son las cuencas, son bien raras. Entonces no es necesario que eso vaya a ocurrir como lo estoy presentando yo, pero es una forma fácil de verlo. Ya, entonces tenemos 5 estaciones, ¿sí? En un área de estudio. No le llamo cuenca porque uno podría decir, vamos a hacerlo en la, por ejemplo, provincia del Margamara. Ya, y es una división política, no es una división geográfica que nos da la cuenca. Pero uno puede hacerlo así, ¿ya? Y es por eso que uno realmente escucha la precipitación promedio en la región de Valparaíso es tanto, ¿ya? Porque se está trabajando en una forma de división política en que igual podemos trabajar, ¿ya? Entonces, por eso vamos a área de estudio. Y una de las cosas importantes es que el promedio anual de datos, ¿cierto? Tenga una cantidad mínima de 30 años. Es decir, yo promedio 30 años y saco, o sea, pues, tengo 30 años y saco el promedio, ¿ya? Eso nos permite una cierta cantidad de datos que el análisis estadístico nos va a decir que es correcto, ya de ahí para arriba. Menos de eso, ya estamos entrando en un error debido a los datos y las tendencias no se van a marcar bien, ¿ya? Perdón. Si trabajáramos, por ejemplo, con 5 datos, y van a ver después más adelante que lo que hay que hacer es trazar unas rectas, ¿ya? Yo con 5 datos es fácil trazar una recta. No así con 30. Con 30 pasa cualquier cosa, marca una tendencia, entonces puede eliminarlo. En 5 datos yo no puedo hacer entrar en cualquier parte y siempre me va a funcionar, ¿ya? Entonces, es como que no ayuda mucho esa cantidad de datos, ¿ya? La idea es tener la mayor cantidad de datos posible. O sea, si alguien te dice, profe, tengo 80 datos, mejor, pues, si tiene 80 años de datos, mucho mejor. ¿Ya? De hecho, actualmente hay un equipo de compañeros suyos que está trabajando en un proyecto de tesis en justamente analizar el comportamiento de las precipitaciones y ver si ha habido algún cambio y cómo es ese cambio a lo largo del tiempo. Y ellos para considerar una estación nueva, estamos hablando de que ellos cortaron en el año 60. O sea, del 60 hacia ahora es una estación nueva, que la estación es más vieja que yo. O sea, para partir hablando, es así de largo el periodo que están buscando. Y tienen unas estaciones que tienen 80 o 100 años, que es súper bueno para poder hacer análisis de largo plazo, ¿ya? Pero en estadística, bueno, en hidrología hablamos de promedio anual o lluvia promedio anual o condición normal anual, ¿cierto? Esos típicos que van a escuchar en alguna parte, se refiere a datos de 30 años, ¿ya? Y estos 30 años se están cambiando cada vez que pasan 10, o sea, cuando cambian de folio. Por ejemplo, en el 2000 se sacó un promedio, en el 2010 otro promedio,
Y ahora el 2020, cuando termine el 2020, el 2021 van a sacar otro promedio que incluye los últimos 10 años. Los anteriores estaban todos sin incluir los últimos 10 años, que es son los años más secos. Y que increíblemente tenían los años 80, que fue un periodo de lluvias muy importante, o sea, fue un año muy húmedo. Por lo tanto, estábamos sobreestimando las precipitaciones medias anuales, por ejemplo, estaban sobreestimadas. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que es importante ver esto de los 30 años. Ahora, hay una discusión que en realidad eso es porque el sistema meteorológico dice 30 años, pero los estudios en realidad tienen que ser muchísimo más grandes. ¿Ya? O sea, el que sean 30 años es para un análisis meteorológico, porque es una definición mundial y los servicios meteorológicos funcionan con ello, pero los estudios no tienen nada que ver con eso. ¿Ya? O sea, trabajan con muchos años si pueden. Entonces, esa es la condición que tenemos como inicio. ¿Ya? Y tenemos las precipitaciones para cada una de las estaciones, ¿ya? Para las 5 estaciones. ¿Cuánto es lo que cae? Entonces, se pide buscar por método aritmético, por el Thyssen y por la precisión media según el Selleta. ¿Ya? Entonces vamos al primer método, que es el método aritmético. Bueno, este es el dibujo. No se ve muy bien, así ahí está. Este es el dibujo, que yo lo hice a mano, para poder hacerlo bien, para que quede claro, para poder explicar que esto se hace a mano, digamos, ¿ya? Por eso tiene unos rayones medio extraños. Como pueden ver, yo puse un eje de coordenadas y puse mi área de estudio. ¿Ya? En que aquí están los vértices, ¿cierto? Espero que se noten bien. Y la estación está aquí la A, aquí la B, la C, la D y la E. ¿Ya? Por lo tanto, dentro del área de estudio está la A, la C y la B. Y fuera de estudio está la E y la D. Y vamos a ver que esto es importante, sumamente importante cuando hacemos estudios. Entonces, ¿el método aritmético cuál es? Bueno, el método aritmético dice, oye, dentro del área de estudio, ¿cuáles son las estaciones que hay? ¿Cuánto vale la precipitación que estamos analizando? ¿Cierto? En este caso son media de 30 años. Estos son, ya, ok. Entonces, de esta, hazlo súper simple, saca el promedio. Tal como se saca el promedio de nota, ya, la nota 1, nota 2, nota 3, ¿cierto? Promedio. Aquí es lo mismo. Precipitación de A, precipitación de B, precipitación de C, promedio. Ya, ahí está. La magnitud será entonces dividido por 3, todo el tema, y nos da 533 milímetros en el año. ¿Ya? Y así de difícil. O sea, esto, lo único que hay que tener cuidado es que las estaciones que vamos a usar son solo las que están dentro del área de estudio. No se usa ni la E ni la D. ¿Ya? Para que quede súper claro eso. ¿Ya? Para que tengamos seguro. ¿Ya? Alguien puede decir, pero profe, si esta D estuviera muy pegadito ahí al borde, bueno, ahí pues, estamos muy pegados al borde, y uno dice, mira, yo prefiero tener más datos, uno podría usarlo, pero claramente tiene que especificar en su estudio, o en su análisis, o en su informe, se va a considerar la estación D porque está muy cerca al área, al límite, por lo tanto, si bien no pertenece al área de estudio, siendo que su cercanía es tan pequeñita respecto al resto de la medida, se considera para aumentar la precisión, por ejemplo. Claro, porque mejor tener 4 que 3. Mientras más datos tenemos, más preciso es y el error es menor. ¿Ya? O sea, se podría llegar a usar en algún minuto. Pero obviamente hay que especificarlo. ¿Ya? Y ese es un criterio a usar. El que dice, no, yo uso solamente las que están dentro y chao, ya, pero que están dentro. Y dentro incluye si estuviera aquí en la línea de aquí, en esta línea de aquí, si está aquí la línea justo encima, ya, uno la puede usar también. Ya, o sea, de hecho, debe usarla, porque la línea es parte del área de estudio. ¿Ya? Así que acuérdense de eso. El otro es el polígono de Thyssen. ¿Ya? Y volvemos a tenerlo todo limpio, porque obviamente estamos trabajando en la cosa. Y aquí pasa un fenómeno. Los polígonos de Thyssen usan todas las estaciones posibles, todas, todas. Es que está súper lejos, profe, no importa. Todas. ¿Por qué? Porque dice, mira, en realidad el polígono de Thyssen nos va a hacer una división del área de estudio en lo que podemos llamar el área de influencia de cada estación. Me explico.
podemos ver que cada una de estas estaciones está dentro, pero con el método aritmético dijimos que todas influían igual, pero podemos ver que están todas pegadas hacia arriba, ¿cierto? Y aquí abajo como que estaría mucho más pesada, si lo consideramos D, mucho más importante C que A, ¿ya? Entonces, para hacer ese análisis, Thyssen dice, mire, cortemos esto en subáreas, ¿ya? En que cada subárea va a tener solo una estación adentro y esa va a ser la de influencia, ¿ya? ¿Qué hace esto? Ayuda mucho, porque si tuviéramos todas pegadas acá arriba, ¿cierto? El método aritmético solo nos diría lo que pasa acá arriba. O sea, un montón acá arriba y uno solo acá abajo, diría todo lo que pasa aquí arriba tiene mucho peso. En cambio, por el método Thyssen, veríamos que la estación que esté acá abajo tendría mucha más influencia que las otras que están arriba. Por lo tanto, permite que la distribución no sea muy homogénea a lo largo del espacio del área de estudio. En aritmético, si no, eso no ocurre, si hay una distribución heterogénea, es decir, están todos pequeñitos por un lado, tiende a tener grandes errores. Requiere, ojalá que fuera una cuadrícula, ¿ya? Pues toda ordenadita, así súper bonita, que eso nunca ocurre, por lo tanto el medio aritmético como que se explica pero no se usa, ¿ya? Entonces, Thyssen tiene que ver eso, cómo lo separa. Bueno, ¿y cómo lo hace? Bueno, el, el método propuesto es junte con una línea todas las estaciones, ¿cierto? Sin cruzarse. Por ejemplo, la D no la va a unir con la A porque pasa a través de la C o una línea ya trazada, ¿ya? Por ejemplo, si hubiera una K, ¿ya? D no podría pasar esta línea. Entonces no puede ir para allá. Y lo que hacemos es generar puros triángulos, ¿no? Podemos ver puros triángulos, ¿ya? Yo recomiendo que esto siempre lo hagan con distintos tipos de líneas y colores. ¿Ya? En este paso, como ven, están todas rojas y todas punteadas, ¿ya? Para que funcione. Entonces yo las uno. ¿Cómo se recomienda partir? Por la que esté más al centro, ¿ya? Uno puede partir por cualquiera, claro, puede partir por cualquiera, pero el problema que genera es que después cuando uno parte por una punta, a veces hace trazados que no son incorrectos, sino que son correctos. Por ejemplo, pudo haber sido B con A y B con E, que aquí no está conectado. Entonces, para hacer el cierre se empieza a poner complejo. Lo que también lleva a que no necesariamente existe un tipo de modelo de método Thyssen para cada configuración, digamos. Pudiéramos tener dos configuraciones o tres o más, ¿ya? Mientras cumpla con la condición de que estamos trabajando así, ¿vale? Una vez que tenemos esto, ubicamos, bueno, aquí no se nota muy bien, son las mediatrices, ¿ya? Así, ahí están viendo. Son las mediatrices, que es la mediatriz, el punto medio de cada uno de los vértices, o sea, de las aristas de cada triángulo, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Cada uno tiene su mediatriz. A partir de cada mediatriz, se traza una línea recta que pasa por la mediatriz y es perpendicular a la arista, ¿ya? Y se traza en cada una. Y lo que ocurre es que cuando se topan, ¿ya? Hasta ahí no llegamos. O sea, hago esta, hago esa y hago esa y se topan. Como estamos trabajando con triángulos y mediatrices y trazando las líneas perpendiculares, siempre se juntan en un punto. Es una propiedad de los triángulos. Acuérdense de lo que pasaba en el colegio, ¿ya? Este punto siempre se produce. Siempre las tres líneas de las mediatrices se juntan en un punto, ya sea adentro, como en este caso ese triángulo, o afuera, ¿ya? Y cuando está afuera, lo típico es que uno se aleja de la figura, ¿vale? Y genera entonces esta de aquí, que aquí como el de abajo es anaranjado y este es rojo, no sé muy bien. ¿Ya? Ese entonces es una división. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Si se fijan, si yo me pongo en este punto, ¿cierto? Y voy avanzando solamente por las líneas continuas, hago esa línea, hago ese trayecto. Y en ese trayecto, si yo miro qué es lo que hay adentro, es solo una estación, la E. Hago por el lado de acá y pasa lo mismo, pero es la D. Acá pasa lo mismo, es la B, y aquí tengo la A. Y la que queda encerrada, en este caso, es C, solo C,
¿ya? Entonces aquí podemos ver cuáles son las áreas de influencia de cada una de las estaciones según su ubicación geográfica, ¿ya? Recuerden, esto estamos viendo ubicaciones geográficas, estamos viendo ese tipo de análisis, ¿ya? Alguien llegó. Luego decimos, ok, esta es el área de estudio, ¿se acuerdan? Esta que está aquí. Bueno, entonces, ¿cuál es el área de cada una de las estaciones? ¿Cuál es la influencia? Bueno, es la que será, por ejemplo, el A es todo esto, y uno saldría hacia afuera, como que fuera infinita. No, no es infinita, porque nuestra área, lo que hicimos fue dividir nuestra área de estudio en subáreas, en áreas más pequeñas. Por lo tanto, será la intersección entre el área que se generan con las mediatrices, ¿cierto? Y el área de nuestra área de estudio. ¿Ya? En este caso, entonces será limitado por estos dos sectores y por estas intersecciones que están acá. Esto es el área de influencia de A. El de B y el de C, que queda cortado aquí. Y aquí, a diferencia del aritmético, si se fijan, E tiene este pedacito pequeño, porque tiene todas esas secciones, área de influencia de E, y aquí, en la parte pequeñita, ¿cierto? Queda E. Y lo mismo entonces pasa con D, que llega a tener entonces una cierta cantidad, ¿cierto?, de área de estudio. Entonces, ¿qué miramos? Ok, el área de estudio, se calcula el área, me dice que tiene un área de 41 unidades cuadradas. El B, que tiene 45. El C tiene 80, el D tiene 28 y el E tiene 7. Obviamente yo si sumo todas estas áreas, ¿cierto? La de A, la de B, la de C, la de D y la de E, es el área completa, ¿cierto? De mi zona de estudio, ¿ya? Por eso entonces puedo sacar cuánto es el porcentaje de esta área, por ejemplo la de 7, respecto al total, que es un 3,5, digamos, 3,48%. C, por ejemplo, como se nota claramente, es bastante más grande y tiene casi 40%, o sea, casi se lo lleva entero. Si uno lo mira también, A y B son parecidos, y uno los mira, claro, 22 y 23%, y D es un 13%. Bien, entonces con eso tengo los porcentajes. Y ahora, ¿cómo calculo entonces el promedio? Bueno, el promedio entonces será la magnitud, será el dato, ¿cierto?, de precipitación de cada uno multiplicado por esta área de influencia o el porcentaje que su área de influencia es respecto al total, ¿ya? Aquí está, en vez de 23%, 0,23, ¿ya? Y ahí tenemos los 5, ¿ya? Acuérdense, en el aritmético solo hacíamos 3, y aquí están los 5, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Y nos da 583. Bien, ese es el otro método. Finalmente viene el método de la isoyeta. Ya, partimos con blanco, que esto fue lo que ustedes usaron, ¿ya? Y por eso yo les decía, usen como si fuera topografía, ¿cierto? ¿Cómo encontraban el valor si no están sobre la línea? Bueno, había que hacerlo, ¿cierto?, por forma proporcional, ¿ya? Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos nuestra área de estudios, nuestras estaciones con nuestros datos. ¿Y qué hacemos? Decimos, no, aquí no se nota mucho. Este es 480. Entonces, ok, voy a poner 490 y veo entonces entre todos los puntos en que puedo tener 490, por ejemplo, y trazo los puntos, igual que en topografía. Después pongo los 500. Después cada uno. Y se dan cuenta, entonces se va generando todas las curvas de isoyeta. ¿Ya? Entonces, esa es la isoyeta. Así tiene que hacerse. Que básicamente es lo mismo que cuando tienen datos topográficos de cota, ¿se acuerdan? Y distancia y ubicación de cada uno de los puntos en topografía, y así en el plano topográfico. Esto es exactamente igual, solo que la variable altura ya no representa una cota, sino que representa la magnitud de, de las lluvias que estamos analizando para cada estación, ¿ya? Esa es la diferencia. El Z es la cantidad de agua que cae. Ahora, ¿cómo sacamos esta área? ¿Cómo sacamos el promedio? Este es un poquito más
más complicado, ¿cierto? En el sentido de que cuesta mirarlo un poco. Pero lo que uno dice es, mira, toda esta área de aquí, obviamente está influido por valores que están 4, 490 y aquí tiene que estar 480, por ejemplo. No lo tenemos, pero voy a mostrar aquí. Entonces, toda esta área está influyente estos dos valores, entre ese y el de allá. Bueno, es el de abajo. Este de aquí, que es 500 y 490. ¿No? Estos dos. Entonces, toda esta área varía entre 4, entre 500 y 490. Por lo tanto, uno puede decir, mira, aquí debería haber uno de 495, ¿sí? Porque es el promedio. Y digo que toda el área va a tener esa cantidad, es decir, el promedio entre una y la siguiente curva de Solleta, ¿cierto? Por el área que la separa, toda esta área. ¿Por qué? Porque en algunas partes yo aquí está diciendo que tiene 495 y en realidad tiene casi 490. Pero acá yo diré tiene 495 y tiene 500. Por eso se va compensando. ¿Ya? No al 100% porque la cuenca no va a permitir un cierre rectangular. ¿Ya? Pero el error es mínimo, es pequeño y aceptable. Entonces yo saco el promedio de dos seguidas continuas y saco cuál es el área que las separa y hago esa multiplicación. Entonces aquí tengo un área, ¿cierto? Y tengo una magnitud. Un área y otra magnitud. Y entonces tengo áreas y magnitudes. Obviamente el área dentro de nuestra zona de estudio. Y entonces transformamos esto como en, en los polígonos de Thyssen. Entonces tengo área de influencia y magnitud. Área de influencia y magnitud. Y aquí tendremos tantas como sea posible. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, digamos como 17, 17, 18. ¿Ya? O sea, ya tenemos hartos valores. ¿Y qué gracia tiene esto? Que como las curvas tienden a seguir un comportamiento, la división del área y cuánto pesa es mucho más certera para el área total. Por lo tanto, es muy preciso este método y se usa bastante. ¿Sí? Y eso, ese es los tres métodos tradicionales. ¿Ya? Y como les digo, se hacen gráficos. Claro, ahora uno llega, mete todo esto a un programa y lo calcula solo. Eso también, eso se hace. ¿Ya? No es extraño. ¿Ya? Hay programas de información geográfica, los SIG o GIS, depende si lo ven en español o en inglés, que uno le da los datos nomás de las estaciones y solo calculan todo. ¿Ya? Uno dice, ya, dame Thyssen, dame Solleta y lo van calculando y lo van armando sin ningún problema. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes lo hagan a mano para que lo vayan viendo y aprendan a hacerlo. No sé si alguien tiene dudas sobre lo que acabo de comentar. ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Me escuchan? A menos que en el chat, sí, no sé, por algo. O sea, que no quiere hablar de. No. Sí, se ¿Por escucha, qué profe. no? Ah, ya, bien. Me asusta porque como no hay como me contesta, me asusté. Creí que no había nadie. Ya. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y esto ya es parte para su siguiente trabajo, ¿vale? Para el trabajo 3. Estoy viendo materias para el siguiente, ¿ya? Entonces, esto es la primera parte que tienen que analizar. Saber cómo encontrar proyecciones medias de una cuenca, ¿ya? Entonces, ahora que somos más, eso es bueno, aunque somos más en menos, ¿ah? Estamos bajando la cantidad, partíamos como cerca de 30, llevamos en 18, 17, entonces estamos llegando menos. Lo ideal es que pudieran venir, ¿ya? Yo también me he dado cuenta que los videos los ven poco, en el sentido de que son 12, 13 personas los que ven los videos, el resto no lo ven. Eh, Se supone que le estamos ayudando, ¿ah? Así que ojo con eso, no hay que tener problemas después por no ver los videos o no venir a las clases. Como es libre, hagan una de las dos cosas al menos, ¿ya? Entonces, alguien del equipo H, D o G, creo que eso, ¿no? El G, el D o el H que esté presente para
plantear lo que solicitó, pedido reunión. ¿Alguien? Hola, profe. Sí, está el Hola, G. Tomás. Ah, bien, Melanie, dígame. Estamos. Ya, le voy a mostrar el avance que tenemos Ya, para que hacerle las consultas. ya. No parece. No estoy. Tiene por ahí el archivo. Parece que no. Ahí está. Ya, profe, ahí Bien, estoy bien, bajando. bien. Sí. No sé por qué no me salía Word. Ya. Ya, Ayer vimos la conversión de la precipitación máxima para 24 horas del método ya, de DCA. ya. Ya que primero teníamos que para periodo de retorno de 10 años, según el mapa de Isoyetas, Ujú, nos dio que era 92, porque ahí hicimos la interpolación y todo, según la ubicación, ya. ahí se ve. Sí, veo la Y ubicación está ahí. Ya. claro, y este es el mapa de Isoyetas. Y ahí y ahí hicimos la interpolación para Por saber ahí, el punto ya, rojizo. bien. Ya, y después, ahí está la lista. Nos dio 92 y luego, según esta tabla del manual, nos Ya, salió que usamos este coeficiente, según el de litoral, ya, para periodo de 20 años, que es el de nosotros, es 1,166. ya. Usamos ese coeficiente. Ujú. ¿Está bien ese? Porque está en Valparaíso. Sí, es que depende del método, porque hay métodos en que no piden piden el P1024 y no el P, en su caso, 2024. Así que ojo, no sé Claro. cuál, Sí, cuál nosotros nos método está pidió el usando. 20. Sí. El P20 ya, ok. Sí, eso está bien, porque este coeficiente de frecuencia, es decir, lo está traspasando de un retorno a otro. Sí, está bien. Sí, sí, porque teníamos primero, sacamos el de 10 según Ujú. el mapa de Isoyetas y lo transformamos a de 20. Sí, no sé, va bien con el método, sí. Ya, y No sé después los nos dio números, esto. no sé si el cálculo está Ya, correcto, pero por sí, lo menos el procedimiento está bien. El número no lo sé. ya. A ver, tendríamos que hacer eso para. Ya, Ah, te queda que ya, terminar el número. entonces. Sí. Y nos dio eso. ¿Y qué otra cosa? Vimos en la cuenca, sacamos la longitud, que era Ya, ¿cómo? Voy a cambiar la pantalla. Ya. ya, Ahí tengo marcado el punto de control y este es el punto máximo de nuestra cuenca que nos dio. ya, Y luego esta línea celeste, magenta, ya, ahí ya, sacamos imagino. la longitud que sería como el cauce principal. Claro, la longitud casi principal. Sí, que habíamos ocupado la fórmula para sacar el tiempo de concentraciones ¿Qué fórmula ocupó? y las dos, la de California y la otra, se me olvidó, Kirpich. Kirby, ya, Usamos las dos fórmulas para ver la diferencia. ya, Y nos dio igual una diferencia, una nos dio 2,9 y la otra 18 segundos. segundos. ¿Qué largo tiene? Este tiene 2.300 Ya, 2 metros. kilómetros. Yo Sí. le doy firmado
que no puede moverse 18 segundos como máximo ese recorrido. ¿Sí? Está Ya. hablando de que, No, piense, 2 kilómetros en 18 segundos, páselo a kilómetros por hora y se da cuenta que es, ni un jet lo hace. O sea, va muy rápido. no, es que el resultado, profe, el resultado de esa fórmula quedaba en minutos. ¿Ya? 18 minutos, ya. Ahora, entre Sí, 3 eran y 18 minutos. claro, entre 3 y 18 minutos tiene que ver bien, porque puede que haya algún, primero, revisar si hay tanta diferencia, es complicado que ocurra porque en California se basa en Kirkpatrick, por lo tanto tienden a ser muy similares. Entonces, es raro. Ahí tienen que chequear bien qué está pasando. Eh, y si fuera así, hay que pensar en la lógica. ¿Qué pendiente tiene y qué velocidad realmente está tomando el agua cuando baja? O sea, si uno la mira, es como raro que ande muy rápido, ¿ya? Muy rápido me refiero, no sé, porque ande a 300 kilómetros por hora, es como mucho, ¿ya? Entonces uno tiene que ir mirando entonces cuánto se demora y ver cómo es, ¿ya? Y ahí uno va descartando un método u otro, ¿vale? Para que no haya problema. Porque claro, hay que tener un criterio para descartar, y un criterio para descartar es, bueno, ¿es lógico la velocidad que alcanza el agua en ese lugar? O sea, es como raro que avance más de unos cuantos metros por segundo, ¿ya? O 20 kilómetros por segundo no puede ser. Entonces ahí tienen que ir viendo qué pasa. Si es muy planito, obviamente se va a demorar muchos segundos por cada unidad de metro que avance. Y si es muy empinado, bueno, podrá hacer alguna fracción, pero por ejemplo no puede hacer más de 4, 5, 6 metros por segundo, ¿ya? O sea, no sé si donde viven ustedes, pero si alguien vive en Valparaíso, Viña, en la parte de los cerros, y le ha tocado salir cuando llueve, el agua corre muy rápido, pero uno mira y dice, ya está claro, está corriendo cuántos metros por segundo. Y uno tiene claro que no llega a 10 metros por segundo. O sea, si uno se pusiera como cabrón chico y pone un barquito, ¿cierto? Y lo deja ir, o sea, va a correr rápido, pero en un segundo no es tanto lo que recorre. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Eso Sí, es, profe, nosotros usamos esa inclinación, las que nos dio el Google, la promedio. sí, No está sé si bien. estará Sí, bien. no, sí, está bien, está bien. Sí, porque es el promedio Ah, ya. de lo que hay, así que no es problema. Ya, está bien que lo usen. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Porque eso Google no lo he revisado, que no es solamente largo partido por alto, sino que hace como una pequeña interpolación de los valores. ¿Ya? Como se fijan abajo, tiene Ah, ya. subidas y bajadas, tiene Un distintas pendientes, triángulo. como que divide por tramos y saca como una pendiente media. ¿Ya? Es como eso lo que saca. Entonces también es bueno, porque es mucho mejor que sacar solamente el alto dividido por el largo. Es una gran ventaja. ¿Ya? Hay un método que se llama el método de la macornita, o de macornita, no me acuerdo si es de la o de, que hace también una cosa similar, o sea, va sacando por secciones cuánto es la pendiente y saca la pendiente media de la cuenca, es bastante largo y yo lo he visto una sola vez aplicado, en un solo estudio. Hizo el profesor Manuel Cerda, que era de la escuela, y nunca más lo he visto. ¿Ya? Y en un estudio real, o sea, está disponible, si lo pueden encontrar por ahí, aparece. Pero es el único que lo usa, nunca más. Ahora, es estudio antiguo, ¿ya? Así que también es distinto, ¿ya? Ahora usar todos otros métodos más sofisticados, ¿ya? Eso es. Sí, está bien, le respondí la duda, Melanie. Melanie, ¿le Sí, respondí? profe. A mi compañero le hizo otra pregunta también por el Sí, chat. ahí No vi puede algo, atender. voy a revisar la pregunta en Ya, el chat. gracias. Dice, hola profesor, para el método de GA, la conversión para 20 años se realiza al final, porque con mi grupo leímos respecto al método y procedimiento para sacar el caudal, siempre habla que el periodo de retorno de 10 años. Es lo que conversábamos en un momento cuando usted me mostró, Melanie, es el tema de usar el CF, el coeficiente de frecuencia, que está en el libro 1, 2, 3, día, sesión media de 3 días. Bueno, ya, hay que ver el método. Si el método de GA, por ejemplo, plantea que en la ecuación hay que ingresar la precipitación del periodo de retorno, habrá que hacer la conversión. Si plantea que en la ecuación solo hay que ingresar la de 10 años, hay que ingresar la de 10 años. ¿Ya? Por eso le comenté al principio, cuidado,
P1024 o en su caso P2024, ¿ya? Periodo de retorno de 20 años en 24 horas o periodo de retorno 10 años en 24 horas. Eso es súper importante, ¿ya? Porque si no, van a hacer que, por ejemplo, el método dice, no, hay que entrar el de 10 años y el método después ajusta, entonces estarían ajustando a 20 años un dato y vuelven a ajustar a 20 años, o sea, están multiplicando por una cantidad brutal y va a salir cualquier cosa menos de 20 años. ¿Ya? Ojo con eso, para que no vean ahí. Entonces, ¿qué les recomiendo? Vayan a la guía, al manual, a la DGA y vean, porque dice qué es cada uno de los valores. El A es el área de la cuenca, P de no sé cuánto, precipitación media de 24 horas de periodo de 10 años, de periodo de retorno de estudio, ahí tienen que ver, ¿ya? No me acuerdo exactamente en ese caso cuál es. ¿Ya? Yo siempre lo miro, así que no me lo sé de memoria. Y sé dónde está. Es otra habilidad que un ingeniero tiene que tener. No tiene que saber todo, tiene que saber dónde encuentra la respuesta. Entonces, como dice dónde está la respuesta, no ingreso esa información y así no ocupo espacio. Ya, eso. No sé si le contesté a Javier. Ok. Una cosa que fue lo que me preguntaron hace unos días, en una clase anterior, de dónde se tomaba el largo ya, del cauce principal, que es lo que siempre sale en la ecuación. Bueno, me di el trabajo y tuve que pedir incluso ayuda en biblioteca para que me mandaran el archivo de la publicación de Kirpich, que es del año 41. Sí, está por cumplir 80 años. Ya, esa publicación, que yo me sorprendí mucho porque me llegó, es de una plana. O sea, un estudio generalmente en muchas planas y un artículo en una revista indexada siempre tiene como mínimo 5 páginas, ¿ya? U 8 planas, digamos, y eso es como más o menos lo que tiene. Esta es una plana y tiene como 4 dibujos, o sea, lo que escribe es mínimo. Y él escribe específicamente, el autor dice que la distancia a considerar es la que recorre la gota más alejada hasta el punto de control. Por lo tanto, es todo el trayecto, no es solamente la que, aquí existe cauce y en el lado no. El autor que genera el tema no habla de el cauce principal, habla de el trayecto de la gota desde el punto más alejado hasta el punto de salida. No le llama punto de control, le llama punto de salida. ¿Ya? Entonces, para que quede súper claro. O sea, si estamos usando un método, vamos a usar el método de Kirpich y de Kirpich dice eso, para que no nos perdamos. Probablemente empezó a ser modificado como esta historia. No sé si han escuchado eso de que si uno le cuenta la historia a una persona, a otra, y esa persona a otra, a otra, la historia cambia. Bueno, aquí cambió. Y está súper claro aunque está escrito. Ya, entonces ahí está claro cómo trabaja Kirpich, para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Por lo tanto, todo lo que está basado en Kirpich, que es California, también es desde donde parte la gota más alejada. ¿Ya? Y así no tenemos problema. No sé si Melanie tiene alguna otra consulta o Javier. ¿No? ¿Sí? Profe, yo también Diga, soy Javier. del grupo Vale, G, Javier. es por el coeficiente de escorrentía. Ya, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo saber bien? Porque nuestra cuenca igual se divide en dos zonas. Una zona más urbana donde que al lado está la zona como de bosque o como de prados. ¿Ya? Nuestra duda es como definir exactamente, por ejemplo, la zona urbana, que igual en la tabla que están los coeficientes correntía sale como condominios aislados, condominios pareados, Ah, departamentos, entonces como que no sabemos exactamente cuál definir y aparte los coeficientes tienen como rangos, como que va del 0,2 al 0,4, por ejemplo. sí, Entonces, ¿cuál es el correcto? ya. Bueno, la pregunta y respuesta típica, bueno, siempre hacen esas preguntas para los técnicos, ¿ya? Y para el ingeniero. Y esto les voy a decir de inmediato cuál es la respuesta clásica de un ingeniero ante esa pregunta, es depende. Suena raro, pero es la respuesta más acertada que un ingeniero puede dar es depende. Porque depende de muchas cosas, ¿ya? La pregunta parece muy clara, y es clara en el sentido de que
expresa el tema, y por favor, Javier, no se sienta mal. Es normal hacer así las preguntas, ¿ya? Y todos partimos haciéndolas así y está correcto, ¿ya? El problema es que uno como ingeniero tiene que entender que en esa pregunta en realidad no va una pregunta, sino van como cuatro, ¿ya? Entonces, el primer tema es, ¿cómo dividimos un área urbana de una no urbana? Y eso, bueno, es como bueno, simple verlo, es las zonas que no tienen casa o no tienen calles, ¿cierto? No son, y sobre todo las calles no están pavimentadas, entonces esa zona es una zona natural o de bosque o de pastizal, dependiendo de que esté la superficie. Los lugares que tienen casas, que tienen calles y pavimentadas, ¿cierto? Sobre todo, van a ser zonas residenciales. Esa es la primera forma de separarlo. Ya. Segundo, ¿cómo sé si tengo un rango de valores? ¿Cuál cuál puedo usar? ¿Uso el más chico o uso el más grande? Que en algunos casos, incluso los rangos de valores, si uno lo mira fríamente, el más, el, el más pequeño, ¿cierto? Es la mitad del más grande. Entonces lo 2 y 0,4. O sea, igual estamos duplicando una cantidad, entonces es como raro. O sea, la tentación es ocupo la del medio, ¿ya? Porque si no quiero ni tan arriba ni tan abajo. Bueno, en realidad lo que ocurre con los rangos es porque la persona que hizo el trabajo, el equipo que hizo el trabajo, desconoce algo. Por ejemplo, en este caso, la pendiente, ¿ya? Que también lo leí en el Kirchhoff. El de Kirchhoff dice que lo más importante para el tiempo de concentración es la pendiente, ¿ya? Así que aquí pasa lo mismo. La pendiente, ¿cierto? A mayor pendiente corre más rápido el agua. A menor pendiente el agua corre más lento. Es como lógico, ¿cierto? Si lo lleva a la gravedad, pasa eso. Por lo tanto, el rango, como no diferencia porcentajes de pendiente, ¿ya? Pendiente del 10%, 20%, 50%, 100%, incluso más del 100%, eh, lo deja para la persona. Entonces la persona dice, mira, tengo un tipo de suelo que es bastante impermeable porque es arcilloso, por ejemplo. Entonces, como es bien impermeable y tiene mucha pendiente, significa que el agua va a correr como las velas y no va a ser absorbida por el suelo. Entonces, el coeficiente de escorrentía va hacia el máximo, ¿ya? De hecho, puede poner el máximo. O sea, que dice, mira, esto es súper planito, es planito. O sea, yo pongo o tiro agua y el agua va a quedar ahí posada porque ni siquiera se mueve. Y además es un suelo que tiende a ser bastante arenoso, ¿cierto? Con muy poco contenido de arcilla o de limo, el agua va a tender a infiltrarse. Por lo tanto, yo me voy al punto más bajo porque yo sé que muy poca agua va a poder correr superficialmente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor del rango que tiene que usar usted? Va a tener que verlo. Si su zona, por ejemplo, de bosque o zona natural, digamos, sin intervenir, o no urbana, se ve como un suelo típico de la zona central, ¿cierto? De Viña Valparaíso, ¿cierto? Que tiene bastante cerrado el poro, que infiltra agua, pero no es tan fácil. Bueno, ya empezó a subir, ya no es 0,2, empezó a ir más para arriba. Y luego, si tiene mucha pendiente, estamos hablando de pendientes sobre el 15-20%, que lo normal en la zona de cerro, ¿cierto? Por las quebradas tienen pendiente casi vertical en algunos casos, entonces nos vamos pegando cada vez a la parte de arriba, ¿ya? Entonces pudiera llegar a tener el valor más alto, ¿ya? O un poquito menos si usted quiere ser un poquito más conservador y decir, no, saben que igual el suelo no es tanto. Y lo mismo pasa en la parte urbana. Bueno, perdón, la pendiente, en cuál de los dos rangos estamos. Pero aquí no viene el tipo de suelo, porque el tipo de suelo lo está definiendo qué es lo que hay. Es un condominio con casas aisladas, un condominio con casas pareadas, una zona que no es condominio, sino que son casas aisladas, que es distinto. Esto ya conversamos en la clase anterior. Generalmente los condominios tienen un patio súper chiquitito, o sea, no sé si los han visto, pero los condominios son muchas casas y el área de terreno tiene una gran cantidad ocupada por la casa, ¿ya? Entonces, el patio es chico. Pero, por ejemplo, hay casas, entonces si se van, no sé, a Bosque Montemar, por ejemplo, aquí en la zona, eh,
el área de terreno gigantesco puede ser 1 o 2 hectáreas, tranquilamente, en algunos lugares, y la casa tendrá 500 metros cuadrados. ¿Ya? Estoy exagerando, pero media hectárea son 5.000. Po. Entonces, es muy pequeña la parte impermeable con respecto al resto, por lo tanto, es otra condición. Pero eso ya nos dice entonces cuánto es lo que puede absorber el suelo. Entonces, uno dice, si veo que las casas están más o menos juntas desde Google Earth, hay mucha calle, veo que en realidad los patios casi ni existen, ¿ya? Entonces me voy a un coeficiente correctivo más alto, ¿ya? Y tengo alta pendiente, me voy para arriba. Entonces eso es más o menos el criterio a usar, ¿ya? Para que quede claro. No sé si le explica, le queda claro o no, Javiera. Sí, profe, gracias. Sí, qué bueno. Entonces, ahora lo bueno que tienen que hacer es, cuando elijan el coeficiente, expliquen por qué. Si ya más o menos conversamos sobre eso, ya para que lo puedan explicar, para que no haya problema. Sí, no sé si ustedes, Melanie, Javiera. Se me olvidó el nombre No, profe, ¿No? ya, ¿No me pregunta? ya estamos Vale. bien claros. Sí. Gracias. Entonces, otro equipo que quiera hacer consulta. A ver, a Javier. Ya. ¿Algún otro equipo que quiera Hola, profe, preguntar? buenos días. Buenos días, Nicolás. Yo soy del grupo H. Ya, cuénteme. Teníamos una pregunta respecto a la cuenca, le voy a compartir la pantalla. Sí, adelante. Que el otro día nos comentó de que revisáramos con perfiles transversales la cuenca Ujú. para verificar. Y Ya, casi toda la cuenca desvía, por ejemplo, la gota hacia las cuencas de los bordes que están aquí. ya, vale. Y tuvimos que cortar toda esta zona roja hasta la zona morada. Y esto es solamente lo que como el camino de la gota que sigue, porque aquí se vuelve como un punto hacia abajo, como Ya. una cuenca, y empieza a drenar hasta el punto de control. ¿No sería Hmm. muy pequeña o está bien? Siempre pasa eso, así que no se preocupe. Yo sé que asusta cuando dice, pero no es tan grande como yo esperaba, o no es tan grande como la de mis compañeros. Eh, si da eso, no se preocupe, ¿vale? Ya, profe. Yo recuerdo que para los trabajos no existen cuencas pequeñas o grandes por un número dado, digamos, salvo que el trabajo lo exija. Porque uno puede tener una cuenca para un sumidero y eso puede tener unos pocos metros cuadrados, ¿ya? Entonces no hay problema. ¿Ya? Ese es el tema que tiene que chequear, ¿ya? Lo único que tiene que chequear es que el agua va hacia el punto de control, ¿ya? Si usted parte, llega al punto de control. Eso es lo importante. Y la otra pregunta era respecto al método Wernicke. ¿Ya? Es que nosotros como que encontramos que era así se sacaba el coeficiente de acuerdo a nosotros teníamos un periodo de retorno de 5 años. ¿Ya? Se acaba multiplicando el periodo de retorno de los años que nos corresponde con el CT igual 10. Y nosotros ¿Ya? de la quinta región. 0,84 por 0,29. ¿Ya? ¿Es así? Sí, fíjate, mira, arriba, si se fijan en el recuadro, dice CDT partido por CT10, ¿cierto? Esa es una razón. Y uno lo puede escribir en vez de forma horizontal, en vertical, y quedaría CDT partido por CT de 10. Y eso es igual a lo que esté en la tabla. En su caso, están en la quinta región y sacaron 5 años, le da 0,84, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, despeja, ¿no? Ahí sale. Porque esa es la relación. Esa es una relación. Eso que marca arriba. Lo que pasa es que esto está hecho con un sistema de escritura bien rara. Antes se acostumbraba a escribir así las ecuaciones, ¿ya? Incluso con el cuadrado o el elevado a era como un sombrerito. ¿Ya? Entonces, no es así. Si uno escribiera CDT partido por CDT de 10 es igual a 0,84. Entonces ahí despeja lo que corresponde. Eso, Ya, profe. Gracias. vale. Eso es para todos, ¿ah? Es la forma, porque yo entiendo que cuesta leer esas ecuaciones, porque no están acostumbrados, porque ahora los procesadores de texto dejan súper bonitas las ecuaciones, paréntesis, elevado, subíndice y todo el tema. Antes no, pues antes no estaba eso, y acuérdense que era solamente una línea para escribir, ¿ya? El que escribía una ecuación con fórmula
con numerador y denominador, era un genio para manejar esa cuestión. Era una máquina de escribir nomás. ¿Ya? Entonces, claro, se pueden tomar todavía con ese sistema. Y eso pasa. ¿No? Pero eso, siempre traten de ver que las divisiones, pónganlo, transfórmenlo en una hoja de papel. Ustedes lo toman y lo copian. Y van a ver bien cómo queda. Y eso es lo que tienen que trabajar. ¿Más preguntas, Nicolás? ¿Para su equipo? Sí, todo claro. Gracias. Todo claro. Muy bien. ¿Algún otro equipo que esté por ahí comentando o que quiera comentar algo? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que tenga una duda? A veces pasa. Aprovechen el tiro de, de hacer consulta. Y empecé, ya se dieron cuenta, empecé a entrar con materia nueva, empecé a entrar con materia hoy día un poquito más livianita y cada vez va a ser un poquito más complicado porque van a empezar a trabajar ustedes en esa materia. ¿Ya? Aparte de hidrología estadística que entretenía, pero cuesta un poco entrar en ella, entenderla. Así que les recomiendo que vayan revisando su cuaderno de estadística, ¿ya? En que se acuerden de que lo que es una promedio, una media, la moda, las distribuciones, diseño estándar, ese tipo de cosas, puede ir trabajando en la parte que viene, ¿ya? La distribución normal, ese tipo de cosas. ¿Ya? Recuerden otras probabilidades, otros tienen que mirar para poder trabajar bien en ideología estadística. Es bueno que lo revisen. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bueno, si no hay dudas, nos veremos el miércoles. Miércoles, ¿cierto? Sí, miércoles. Y ahí les va a quedar la nada para entregar, ¿ya? Porque si no me equivoco, la entrega es el próximo viernes, ¿ya? Para que hagan el video con tiempo, lo editen. Recuerden, tienen 15 minutos, nada más, ¿ya? Y lo otro, bueno, cuidarse. Está el rumor cada vez más fuerte de que van a liberar a Viña y Valparaíso de la cuarentena. Ojo con eso, no significa que no hay problemas, ¿ya? Y ni que nos vamos a contagiar y que se acabó el COVID. No, esto sigue y nos va a acompañar un buen rato. Por lo tanto, yo lo que les pido es, si llegara a ocurrir, cuidarse igual, ¿cierto? Porque tenemos que cuidarnos todos si no funciona. Si no fuera así, igual mantenerse con las medidas necesarias, ¿vale? Así que nos estamos viendo hasta el día miércoles. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego.